Hola ingenieros, ingenieras, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que vean este video. Bueno, pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es presentar las diferencias entre el campo escalar y campo vectorial que son necesarias para poder hacer nuestro análisis de teoría electromagnética. Básicamente la diferencia principal radica en que en el campo escalar lo que vamos a considerar va a ser únicamente una magnitud. Y en el campo vectorial lo que vamos a estar considerando va a ser una magnitud, pero también, que es lo más importante, una dirección. Para los alumnos que ya han llevado cálculo 3 esto es un poquito más fácil, pero como en la presentación me comentaban que ustedes no habían llevado muchos cálculo 3 entonces, pues digamos, esto se les puede complicar un poquito. Eh, Vamos a ver entonces cómo estaría el campo, digamos, escalar. Básicamente, si por ejemplo es para tres dimensiones, tú estarías pensando en, por ejemplo, el campo eléctrico, que estaría representado por X, Y y Z. Es decir, que dependiendo de la coordenada que tienes de X, de Y y de Z, tiene un valor el campo. Así pues, tú podrías tener, por ejemplo, una carga que estuviera colocada dentro de una, pues digamos, una superficie. Vamos a poner una superficie, por ejemplo, esta. Es una superficie un poquito rara, pero pues para que más o menos quede bien el concepto y lo puedan entender. Entonces, vamos a pensar que estuviera dentro de esa superficie. Y entonces esto te dice, pues mira, cuando tienes cierta altura y cierta longitud y cierta latitud o algo, es decir, que tienes este punto que tiene x0, y0 y z0, el valor del campo es de tanto. Ahí está. Porque este está trabajando hacia, digamos, todas las direcciones, hacia todas las direcciones. Ahí está. Y bueno, básicamente esa es la cuestión que tiene. O sea, solamente se evalúa en un punto y te dice el valor que de alguna manera tiene el campo en concreto en ese punto. Para el caso del campo vectorial, básicamente la diferencia radica en que tú ahí lo que tienes es que tienes el campo en movimiento. O sea, podríamos pensar como un campo electromagnético o como otra cuestión, digamos, más compleja, que, que de alguna manera, si más o menos sobre la misma dirección, pues se va comportando diferente y esto pues a su vez genera algo que se conoce como flujo, intensidad de flujo magnético, por ejemplo, o la circulación del campo dentro de esta superficie. Entonces, la diferencia entre este y este es básicamente que este tiene dirección. Este, por poner un ejemplo, no que sea siempre este que va a salir, pero por poner un ejemplo, vamos a pensar que fuera x por y por z cuadrada, por ejemplo. Entonces, aquí tú pones valores tanto de la x como de la y como de la z, y lo que obtienes es, digamos, un determinado valor. En este caso en concreto, es un poquito diferente la manera en la que se presenta, porque si lo quisieras, digamos, ver, pues vamos a pensar que tienes X, Y, pero esto es lo que estaría pasando únicamente en la dirección Y, más Y, Z, esto es lo que estaría pasando en la dirección J, más, por ejemplo, X cuadrada en la dirección de K. Entonces aquí, dependiendo de hacia qué dirección te estés moviendo, es cómo se va a comportar esto. Esta pregunta en concreto la estuve desarrollando con uno de sus compañeros que me preguntaba precisamente esto por el grupo de Teams que tenemos. Entonces, yo precisamente lo que le explicaba iba en este sentido, de que, por ejemplo, aquí tendríamos lo que sería un campo escalar, que sería, por ejemplo, como la temperatura. Aquí vemos el mapa de la República Mexicana. Y entonces, dependiendo de dónde te encuentras, pues es como que la temperatura que tienes.
pero, por ejemplo, un campo vectorial sería así como lo podemos observar cuando vienen las tormentas tropicales o los huracanes, que va en movimiento y obviamente al ir en movimiento a lo mejor llega, por ejemplo, a México y se comporta de cierta manera, digamos, en concreto. Entonces, esa es la pregunta que me hacía su compañero y creo yo que es bastante relevante y bastante importante que empecemos a profundizar en esto, porque de hecho ambos los vamos a estar trabajando, pero sí es importante que vayan, digamos, entendiendo esa diferencia. Es un, digamos, video corto, pero creo yo que puede ser bastante representativo porque, pues, por lo que me comentaba, ¿no? De que muchos no han llevado todavía cálculo 3. Bueno, pues soy José Caballero, espero que le hayan entendido muy bien a todo esto y si tienen alguna duda o comentario, por favor me lo hacen saber. Que estén muy bien.